Educación Universitaria María Cano. Muy bien. Ahora la situación entonces es la siguiente. Usted es contratado como contador de la empresa Solimar S.A. Allí la gerencia le pide a usted que haga el cierre de los estados financieros o haga el cierre contable a diciembre de 2017. Para efectos entonces de usted realizar ese cierre contable a diciembre de 2017, usted está ingresando el 1 de diciembre, usted pide entonces como primera opción y como herramienta principal, pues cuáles son los registros y cuál es el último estado financiero que tienen. Para de ahí usted precisamente realizar esa revisión e identificar si el contador anterior estaba teniendo en cuenta todos los requisitos o todos los lineamientos que nos da las normas internacionales financieras, si está teniendo en cuenta el marco conceptual y si ha venido teniendo en cuenta toda la normatividad, todas estas secciones de las normas internacionales de información financiera. Vamos a partir de que esta empresa pertenece al grupo número 2. Entonces, primero que todo, una vez le entregan a usted este estado de situación financiera, identificamos lo siguiente. Un estado de situación financiera debe estar compuesto por los siguientes elementos en su encabezado. Es muy importante que siempre usted tenga presente este tipo de requisitos. Entonces, debe tener el nombre completo de la empresa, con cada una de sus siglas, si es sociedad limitada, si es sociedad anónima, si es sociedad comandita por acción. En este caso, entonces es una... Paso seguido, debemos colocar el número de identificación. Luego, ¿cuál es el estado financiero que estamos presentando? En este caso, estamos presentando el estado de situación financiera. ¿Y por qué estamos tomando el estado de situación financiera? Porque nuestra asignatura precisamente es el activo, y el activo ubicado dentro del estado de situación financiera. Que otro de los estados financieros es el estado integral, es el estado de flujo de efectivo, es el estado de cambio de patrimonio y es el flujo de caja proyectado. Pero en este caso nos vamos a centrar en el estado de situación financiera. Paso seguido debe ir la fecha de corte de ese estado de situación financiera o de ese estado financiero. Entonces el corte es a diciembre de 2017. Luego debe conocerse cuál es la moneda que se está utilizando para cada una de las cifras o valores que contienen ese estado financiero. En este caso, como la empresa es colombiana y como el estado financiero se realizó en Colombia y sus operaciones son realizadas aquí en Colombia, entonces la moneda es el peso colombiano. De ahí que en su encabezado coloquemos que está expresado en pesos colombianos. Muy bien. Luego, ese estado de situación financiera, ¿qué debe componer? La descripción, es decir, los rubros que contiene ese estado de situación financiera. En este caso, insisto, estamos analizando los activos y el valor de cada uno de esos elementos o cuentas contables que contienen a los activos. Como en esta unidad lo que estamos estudiando son los instrumentos financieros como uno de los elementos de los activos,
pues el activo tiene otros elementos que vamos a ir estudiando a lo largo de la asignatura en las otras 2 unidades siguientes. Entonces, en esta unidad 2 nos vamos a dirigir a lo que son los instrumentos financieros. Esos instrumentos financieros contienen los siguientes rubros: el disponible, las inversiones y las cuentas por cobrar. Entonces, usted como contador de la empresa Solimur, en este caso de estudio, va a determinar si estos 7 millones, estos 48 millones y estos 115 millones, si fueron reconocidos, medidos inicialmente, medidos posteriormente, presentados y revelados de la manera correcta. En caso de no serlo, pues precisamente para eso es que lo vamos a desarrollar de una manera práctica, y de esta manera identificaremos cuáles fueron las falencias o qué situaciones o vio el contador anterior, qué directrices o lineamientos no tuvo en cuenta para precisamente mostrar a la gerencia una información financiera de acuerdo a las directrices o de acuerdo a los lineamientos impartidos en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Para poder desarrollar entonces, o para usted como contador, identificar si se hizo de manera correcta ese reconocimiento inicial, ¿qué va a necesitar? Usted necesita pedirle a la gerencia que le suministre de qué está compuesto este disponible, de qué están compuestas las inversiones y de qué están compuestos los deudores. Cuando me refiero a esto es a cada uno de los valores. ¿Qué contienen estos 7 millones? ¿Qué contienen estos 48 millones? ¿Y de qué están compuestos estos 115 millones? Para efecto de esto, la gerencia entonces le va a facilitar a usted un estado de situación financiera como de manera detallada o de manera desglosada, o lo podemos también llamar como un balance de prueba. Con un balance de prueba nos damos cuenta entonces qué tenemos en cada uno de estos rubros. Una vez entonces la gerencia le suministró a usted como contador qué era lo que estaba componiendo ese disponible, es decir, esos 7 millones de pesos, usted analiza qué es lo que tiene. ¿Qué tiene en la caja general? Código 1105, caja general, tiene 1 millón de pesos. Y también tiene en bancos, con código 1110, tiene 6 millones de pesos. Entonces esos 6 millones de pesos y ese millón de pesos es lo que está mostrando como disponible por valor de 7 millones de pesos. Usted como contador, ¿qué debe analizar y verificar? Uno, si está siendo presentado o si está nombrado correctamente de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Dos, si está medido correctamente y si está calculado correctamente. Entonces, para efectos de la caja general, que es 1 millón de pesos, eso es efectivo. Ahí no hay ningún inconveniente, puesto que el 1 millón de pesos, al ser efectivo, hoy aquí, tanto en el estado financiero como en el cuadre de caja, fue 1 millón de pesos. Para el mercado, ese 1 millón de pesos vale el mismo 1 millón de pesos, así que no tendríamos que realizar ningún tipo de verificación de medición inicial, ni hacer medición posterior, ni realizar ningún deterioro, porque, insisto, ese 1 millón de pesos es tan real como que lo tengo en el efectivo. Por ser caja, pues lo tengo en mi empresa, en una cajita de seguridad, bajo normas también de seguridad, pero que de igual manera es un efectivo que tengo ahí, y que si tengo 1 millón de pesos, pues
con ese $1.000.000 en el mercado, si yo los fuera a entregar, pues me van a devolver otro $1.000.000. Entonces, ahora nos vamos a los bancos. En el banco me dice la información contable que tiene $6.000.000. ¿Con qué debo comparar yo, o usted como contador, con qué debe comparar si efectivamente esos $6.000.000 que se tiene registrado en la contabilidad son reales? Para efectos de este rubro contable, contamos con el extracto bancario. En ese extracto bancario es la herramienta o es el soporte que le sirve a la empresa para constatar si efectivamente lo que está registrado en contabilidad es real o si tiene diferencias, identificar esas diferencias y saber por qué, a qué se debe la diferencia, si fue que la empresa se equivocó al realizar el registro contable o si el banco, por el contrario, no nos ha registrado consignaciones que nos han dado, nos han hecho, o si no ha tenido en cuenta pagos que hemos realizado. En el extracto bancario, de acuerdo al extracto bancario, tenemos un saldo o un valor a la fecha de $8.000.000. Como vemos, se nos presenta entonces una diferencia de $2.000.000. ¿A qué se debe esa diferencia de $2.000.000? Esta diferencia de $2.000.000 se logra identificar ¿en dónde? En la conciliación bancaria. Cabe anotar que para las normas internacionales de información financiera ya no se da el instrumento o la herramienta de conciliación bancaria. Pues, ¿qué nos dice la norma? Que lo que me dice el extracto bancario que tengo en mis cuentas de ahorro o en mi cuenta corriente es lo mismo que yo debo tener en la contabilidad. En las normas locales o en las normas que veníamos utilizando bajo el decreto 2649, sí nos permitía una conciliación bancaria. Entonces ahí el extracto sí podía ser ejemplo por 8 millones y yo mostrar 6 millones en mi contabilidad. Aquí no. Aquí estas diferencias, es decir, esta diferencia de 2 millones, ¿cómo la debo reconocer yo? Pues de acuerdo a la partida, si es un pago que realicé o si es una consignación que me realizaron, pues yo debo afectar ya sea la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar, de modo que el valor en bancos sea igual al valor en extracto. Entonces, para efectos del registro contable, de $2.000.000 yo tenía una cuenta por pagar, código 23, por $2.000.000, partiendo de que la contabilidad es de partida doble, valga la redundancia. Estos $2.000.000, al ser un pasivo, pues su naturaleza es crédito. ¿Y contra qué lo registro? En este caso fue un servicio de mantenimiento de un mueble que me realizó, entonces lo realizamos o lo registramos contra la cuenta 51, gasto mantenimiento, por $2.000.000. Para efectos de que la información sea más bonita, con una estructura mejor, pues podemos colocar primero el débito y luego el crédito. Pero ¿qué pasa? Como este tipo de registros contables nosotros los realizamos en un software, el mismo software nos deja primero el débito y luego el crédito. Pero para efectos académicos, pues no hay ninguna incidencia en que pongamos primero el crédito y luego el débito, pues lo importante es que se dé la partida doble, es decir, que siempre haya un crédito y siempre haya un débito y que al totalizar tanto el crédito como el débito yo lo tenga por el mismo valor. Entonces, este es el paso 1 de por qué se me generaron esos $2.000.000. El paso 2 es que ya
le voy a realizar el pago al señor Camilo, que fue quien me prestó el servicio de mantenimiento de ese mueble. Entonces, para yo realizarle el pago, ¿qué tengo que hacer? Cancelo la cuenta por pagar. Para yo poder cancelar, entonces esa cuenta por pagar, aquí está crédito, entonces si yo la voy a cancelar, la debo colocar con naturaleza débito. ¿Y de dónde me sale la plata? Me sale del banco. Entonces, si lo que voy a hacer es un retiro del banco, recordemos que el banco tiene naturaleza débito. Entonces ese banco, como voy a retirar la plata, le voy a hacer una salida, entonces en este caso el registro es de naturaleza crédito. Vemos entonces que en el momento en que en contabilidad, en el departamento de contabilidad, hizo este registro contable en el que emitió el cheque o realizó el cheque para entregárselo al señor Camilo por el pago de este servicio, inmediatamente, ¿qué? Inmediatamente estos 2 millones se iban a disminuir de este saldo de 8 millones que yo tenía en el banco y que por eso contablemente me quedan 6 millones de pesos. Pero ¿qué pasa o qué pasó en este caso? El señor Camilo no ha ido a retirar el cheque. Por ende, como no ha ido al banco a reclamar, a hacer efectivo ese cheque, en el extracto bancario o en el banco, yo todavía, es decir, la empresa Solimur todavía tiene los 8 millones de pesos. Por ende, como la norma internacional financiera, que es lo que siempre me dice, usted debe mostrar en el estado financiero la realidad de su empresa. Entonces, realmente la empresa Solimur, ¿cuánto tiene o de cuánto dispone? Pues de los 8 millones de pesos. Pues el señor Camilo se demorará X tiempo para poder ir a retirar o hacer efectivo el cheque. Entonces, para efectos de normas internacionales financieras, vemos entonces que el contador anterior, en este caso, tuvo 2 situaciones en las cuales no mostró la información de manera acorde a los lineamientos de las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál fue la primera situación entonces? Que él está mostrando un disponible por 7 millones de pesos, partiendo de que ese disponible tiene 1 millón y 6 millones de pesos, pero resulta que esos 6 millones de pesos ya no son 6 millones de pesos por todo esto que acabamos de comentar, sino 8 millones de pesos. Entonces, ¿cuál debió haber sido el reconocimiento inicial, la medición inicial, la presentación de esta información, en este caso del disponible? Primero, se debe reconocer por valor de 9 millones de pesos, no 7 millones de pesos, sino 9 millones de pesos. Y la segunda situación es que para efectos de normas internacionales de información financiera, ya no se tiene el nombre o no se da el nombre de disponible, sino de efectivo y equivalente a efectivo. Es decir, lo que se tiene en la caja, lo que se tiene en el banco y algunas inversiones que más adelante vamos a mirar, cuáles son ese tipo de inversiones, no se van a llamar o no se van a presentar en el estado financiero con nombre de disponible, sino que se van a llamar, esto se va a llamar efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, para efectos de esta nueva presentación o teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera,
El efectivo y equivalente a efectivo es de qué valor? Es por 9 millones de pesos, el cual lo tenemos discriminado como 1105 caja general por 1 millón de pesos con el código 1110 bancos 8 millones de pesos.